Para algunos proyectos que haré de aquí en adelante, necesitaré de un microcontrolador pequeño, económico y fácil de programar. Uno muy popular es el ATtiny85, que se puede programar con el IDE de Arduino y la mayoría de las funciones que posee. En este video les compartiré un simple diseño en el que usaremos un Arduino Uno o Nano para convertirlo en un programador para justamente programar ATtiny85. Antes de continuar, les presento a JLC PCB, patrocinador de mis videos y que además evita que se cometan crímenes como estos, porque fabrica PCBs de alta calidad a bajo precio. En la descripción del video les dejo un enlace con el que podrán obtener beneficios varios en sus pedidos, y ordenar en la página es muy sencillo. Empecemos por dar clic en Code Now. Después, den clic en Add Gerber File y seleccionen el archivo Gerber de su placa. Lo exportan desde su programa de diseño favorito, y la página analizará y seleccionará automáticamente dimensiones y número de capas. Si su placa mide menos de 10 por 10 centímetros, eligen 5 unidades de 1 a 1.6 milímetros de grosor y en el color que ustedes quieran, obtendrán 5 placas profesionales por solo $2 más envío. Y para más información sobre este descuento, visiten jlcpcb.com. El ATtiny85, que viene en variantes terminadas en 25 y 45, es un microcontrolador de tan solo 8 pines y lo más importante que deben saber es que tiene 6 pines programables, de los cuales 4 pines van a la DC de 10 bits, 4 pines van al PWM comandado por 2 timers de 8 bits y 2 pines reservados para alimentación, con memoria flash de 8 KB y EEPROM de 512 bytes, lo que lo hace ideal para circuitos de baja exigencia en los que usar una placa Arduino sería un desperdicio. Para aprender a programarlo usando placas Arduino, primero veamos algo de teoría básica. De alguna forma, el código que está en nuestro IDE o entorno de desarrollo integrado por sus siglas en inglés debe salir del computador y entrar al microcontrolador para programarlo. La forma más habitual de hacerlo es con un cable USB, pero el protocolo de comunicación de un puerto USB no es compatible con el de programación del ATtiny85. Aunque existen otros microcontroladores que sí lo tienen, y es por eso por lo que debemos añadir un intermediario para que acople ambos protocolos. A este intermediario lo llamamos programador. Por ejemplo, un PICIT es el programador que se utiliza para programar los microcontroladores PIC, que recibe los datos por mini USB y los entrega por una regleta que irá a ciertos pines del microcontrolador. En el caso de Arduino, una placa Arduino Uno o Nano, entre muchas otras, también recibe los datos por un cable USB y el microcontrolador que tienen, ambos usan el Atmega 328, se programa, cosa que es posible hacer porque el intermediario ya está en la placa. Es este circuito integrado, que se utiliza en Arduinos genéricos, pero existen otros como el FT232RL para Arduinos originales. El CH340, aplicado en este escenario, es un conversor de USB a UART, que ya saben que es un tipo de hardware dedicado que permite lograr comunicación serial asíncrona. Existen módulos de FT232 para convertir USB a UART y con esto programar microcontroladores o hacer comunicaciones. Sin embargo, para microcontroladores que no lo posean, como el ATtiny85, debemos usar otro intermediario que, puede decirse de esta forma, convierte UART a otro protocolo de comunicación que sí tenga el micro. En este caso es una variación de SPI, diseñada específicamente para programarlo. Algo que puede que ustedes no sepan es que dentro de un PICIT se encuentra justamente un PIC, que está programado para programar microcontroladores. Y esto no es único de PIC, aquí es donde entra Arduino, porque podemos cargarle un código al Atmega 328 para que actúe como programador de ATtiny85. Las conexiones son muy sencillas. El pin D13 o SCK del Arduino se conecta al pin 7 o SCK del ATtiny85. Esta es la señal de reloj que utilizarán ambos microcontroladores para sincronizarse entre sí. El pin 12 o MISO va al pin 6 o MISO. El pin D11 o MOSI va al pin 5 o MOSI. Y por último, el pin 10 o SS al pin 1 o reset, además de conectar 5 voltios y tierra entre ellos.
Por último, se recomienda poner un capacitor de 10 microfaradios entre el pin de reset del Arduino y tierra, porque cuando no lo he puesto, en algunas ocasiones no reconoce al programador. Es mejor que lo pongan. Como hacer esta conexión cada que queramos programarlo es un poco aburrido y molesto, diseñé una placa mucho más cómoda de utilizar. En la descripción del video tienen el diagrama esquemático y el archivo Gerber para fabricarla. Yo la hice con JLC-PCB en color blanco. La placa tiene la opción de utilizar Arduino Uno o Nano. Usen la placa que más les guste. Como el Arduino Nano tiene regletas macho, se deben soldar regletas hembra. En mi caso solo usé 3 por esquina y una de ellas 4, porque no tenía más, aunque solo se necesitan un par de pines del Arduino, casualmente los que están en las esquinas, pero ustedes pongan regletas completas, más que todo por cuestión de soporte mecánico. Para el Arduino Uno que tiene regletas hembra, se deben soldar regletas macho, y además por la parte inferior, siguiendo la guía impresa en la placa. Es decir, Arduino Uno se inserta por abajo o Arduino Nano se inserta por arriba, justo como aparece en la serigrafía. Y yo no soldé regletas macho porque ni Arduino Uno tengo. Además, como también están los agujeros que tiene un Arduino Uno, puse separadores de nylon para separar los contactos de la mesa. Por último, soldé una base para integrados de 8 pines en donde se pone el ATtiny 85, y no olviden soldar el capacitor de 10 microfaradios. Así como está, el Arduino no sirve para programar. Para esto debemos ir al PC y abrir nuestro Arduino IDE. Para la fecha yo tengo la versión 1.8.13. Vamos a ir a la sección de ejemplos y seleccionamos la opción Arduino ISP, también utilizado para cargar el bootloader a otro Arduino, pero que en este caso usaremos para convertir la placa en programador. Ahora, en herramientas y en placa, seleccionamos la placa que deseamos utilizar, en mi caso el Arduino Nano. Si en herramientas, luego en procesador, selecciono Atmega 328P, que es el microcontrolador que usa mi Arduino, obviamente seleccionando el puerto en el que está conectado, e intento cargar el código, el proceso se estanca por un tiempo y al final se generan muchos errores que muestran que no se puede iniciar la comunicación. Y esto probablemente ocurre porque mi Arduino es bastante antiguo y tiene un bootloader igualmente antiguo. Así que debo cambiar el procesador a Atmega 328P Old Bootloader en paréntesis. De esta forma, el código cargará correctamente. Y si tienen este mismo problema, hagan el cambio que yo hice, o actualizar el bootloader, como prefieran. Ahora ponemos el Arduino en la placa utilizando las regletas y ponemos el ATtiny 85 siguiendo la muesca o el punto. Regresando al IDE, debemos instalar este microcontrolador como una placa programable, y para eso en la carpeta del proyecto hay un bloc de notas con un enlace que deben copiar. Presionamos Control, en Windows para entrar al menú de preferencias, o pueden entrar a la pestaña Archivo y luego a Preferencias. Luego, en el gestor de URLs adicionales de tarjetas, pegamos el enlace. Si ya tienen otros enlaces, escriban una coma antes de pegar el enlace, o expanden la ventana y lo separan con Enter. Con esto hecho, vamos a instalar el microcontrolador. Para eso, vamos a Herramientas, luego a Placa y después a Gestor de placas. Allí escribiremos ATtiny Core e instalamos la primera librería. Una vez instalada, aparecerá Installed, y si vamos nuevamente al apartado de placas, no solo tenemos las del Arduino, sino las del ATtiny, que como verán son bastantes. No solo incluyen al 85, sino a muchos otros de la misma familia. Para probarlo, utilizaré un código que hice para un proyecto que subiré muy pronto. Y como este video no pretende ser un tutorial de programación de ese proyecto, no voy a hablar del código de momento. Ahora a configurar todo sobre la placa, seleccionando primero ATtiny 25, 45, 85 sin bootloader. Todos los submenús que aparecen les permiten ajustar de forma fina varias funciones y utilidades que ofrece el creador de la librería. Utilizaré las que funcionan con mi proyecto, aunque en el GitHub del creador de la librería encuentran la explicación de cada uno de los submenús. En la descripción del video también se las dejo. Por último, y muy importante, debemos cambiar el programador,
de AVR ISP MK2, que es el que siempre utilizamos, a Arduino AS ISP, diciéndole al IDE que usaremos un Arduino como programador. Ahora hacemos clic en subir como lo hacemos habitualmente. Con esto programado, si pongo el microcontrolador en el circuito y conecto la fuente, todo funciona correctamente. Si ya no deseamos usar la placa Arduino como programador, simplemente seleccionamos la placa en el menú de placas y cambiamos el programador a AVR ISP MK2 nuevamente. Eso es todo. El próximo código se cargará como de costumbre y aquí no ha pasado nada, aunque podrían destinar una placa Arduino únicamente para esta tarea, como hice yo con este Arduino Nano. Espero esta información les sea útil para empezar a utilizar este microcontrolador en sus pequeños proyectos. Les hablo Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.